Lamentaciones 2. Igualmente el primer verso empieza con la Aleph y todo lo demás como ya lo hemos visto. Y la palabra es otra vez Eija. Parecer todos van a ser Eija, 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 ¿verdad? Por eso son lamentaciones, todas empiezan con una lamentación. Eija Yaiv. Dice, ¿cómo oscureció el Adón en su furor a la hija de Sión? ¿Cómo oscureció el Adón en su furor a la hija de Sión? Yahushua es la luz. A través de la apostasía, el hecho de que se hayan alejado de Yahushua ha hecho que se oscurezca la luz de Sión. ¿Cómo oscureció el Adón en su furor a la hija de Sión? Por eso viene como ladrón en la noche, porque se ha oscurecido. Como las las vírgenes insensatas que están a oscuras porque no tienen el aceite. Dice, derribó de los cielos a la tierra la hermosura. Derribó de los cielos a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Vean qué bueno qué interesante, por varias cosas. Bueno, primero, la belleza, Tiferet. Menciona aquí, hizo caer desde los cielos a la tierra la belleza, Tiferet, o el balance. Como ya hemos visto, ¿verdad? Tiferet en el árbol de vida está en el medio del árbol. Está conectado con el sol, como la belleza del sol. Entonces dice, derribó de los cielos a la tierra la hermosura, la belleza de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies. Como sabemos, el estrado de los pies de Yahweh es la tierra, que es a donde va a hacer caer a Lucifer en el fin, Apocalipsis 12, que ha estado muy presente desde el capítulo anterior. Y toda la tierra va a ser destruida, como lo dijo también en Ageo, que esta vez va a sacudir cielos y tierra. No solo los cielos, como lo hizo en el tiempo de Noah, sino que esta vez va a sacudir ambos, cielos y tierra. Y recuerdan cuando Yahushua, y siempre, ¿verdad? Tengo que contar toda esta historia, tengo que andar de un lado para otro, pero Yahushua le dijo a los fariseos de quién es hijo el Mesías. Ellos le dijeron de David. Yahushua les dijo, ¿cómo puede ser de David? Si David en Salmo 110 dice, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo dice que, por todo lado en realidad, que Yahushua está a la derecha del Padre. Ahí lo vio Esteban cuando lo estaban apedreando, a la derecha del Padre. Entonces Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que yo baje nuevamente para hacer caer a Lucifer, que es su enemigo, y ponerlo en la tierra como el estrado de los pies, que es la tierra, puesto que el trono es el cielo. Entonces aquí donde dice, cómo oscureció el Adón en su furor a la hija de Sión, es porque hace 2000 años se fue la luz del mundo, Yahushua, y el mundo mismo lo abandonó, le rechazó, y aún los que dicen creer en él llaman a otro, entonces tienen otro tipo de luz, básicamente que no alumbra. Cómo oscureció el Adón en su furor a la hija de Sión, derribó de los cielos a la tierra la hermosura. Muy curioso. La majestad. Repito, ¿verdad? Recuerden que es Tiferet y está conectado con el sol. Recuerdan en Isaías 14, Yahweh dice a Lucifer en el 14, Heilel ben Shahar, lumbrera, hija de la mañana, porque era muy hermosa, terminó cayendo. Por ser el ángel más hermoso, Lucifer terminó cayendo. Y recuerdan que Yahweh había puesto bajo el mando de Lucifer la tierra misma, principalmente el pueblo escogido, pero como vemos también en Ezequiel, él se dejó llevar en su acusación y castigó más de la cuenta, por ende va a ser castigado él. Entonces Lucifer es clave porque él era el ángel más hermoso, porque tenía que representar al Todopoderoso en el segundo cielo, estando Yahweh en el tercero. Entonces Israel, estando en la tierra, tenía como velo a Lucifer, y ahora Yahweh está diciendo, a la hermosura de Israel la voy a hacer caer a la tierra, al estrado de sus pies, cuando caiga Lucifer en Apocalipsis 12. Majestad, el rey del mundo, el que le ofreció a Yahushua todos los reinos del mundo en las tentaciones. ¿Está claro? Espero, porque sí me parece muy poderoso. Derribó de los cielos a la tierra la hermosura de Israel. En un sentido metafórico, pues claramente era la más hermosa de todas y terminó siendo tercermundista. También, ¿verdad? El templo era el más hermoso. El templo de Shlomo. Después vino el templo segundo. Y la gente lloraba porque la diferencia entre templo y templo era gigante. La hermosura era otra. Pero Yahweh prometió que el segundo sería más estimado, más exaltado que el primero, haciendo alusión a la segunda venida, porque el templo no fue así. Y Yahushua dijo, destruyan el templo y lo levanto en 3 días.
cuando le estaban diciendo toda la hermosura del templo. Y Yahweh hizo que fuera destruida y que no quedara piedra sobre piedra en el año 70. Entonces, derribó de los cielos a la tierra la hermosura, el Tiferet de Israel, el sol, el ángel más hermoso, de los cielos a la tierra, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. En el día de su furor, ya para el Shabbat, va a hacer caer a Lucifer, Apocalipsis 12, y no se va a acordar de la tierra, porque ya va a haber sacado sus escogidos. Sí, lo que hablamos de la descendencia de Apocalipsis 12. Verso 2 empieza con la Bet, y ya, ¿verdad? Yo espero todos sepan lo que significa cada letra. Capítulo anterior repetí cada una, entonces no voy a hacer tanta repetición en este. Y dice Bilá, Bilá, como las mismas letras de Baal, las mismas letras de raíz de Belial, de vacío, de la nada. Dice el verso 2, destruyó el Adón y no perdonó. Bilá Adonai, veló Jamal. Lo traducen en todos ustedes como y no, imagino. El punto es que no aparece la I, pero es muy común. Entonces sería como destruyó Adonai, no perdonó. Destruyó Adonai, no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Las tiendas, y vamos a ver la palabra que utiliza, si es Ohel, Jamal, Etkal. Sí, no es una muy común para tiendas, ahorita que estoy viendo aquí. Pero recuerden cuando Yahweh había dicho que los haría habitar en tiendas, otra vez, al pueblo. Pero vean que aquí está diciendo Jacob, como si estuviese hablando una vez más de los que no se elevaron a través del nombre, representado por Israel. Entonces los que no tienen el nombre como los muchos, y aunque vayan en tiendas, aunque vayan a Sucot, aunque huyan, serían como la esposa de Lot, que tendría que morir para después ser justificados. Destruyó el Adón y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. También, perdón, en el capítulo anterior habló de la caída de Lucifer, y Lucifer es adorado como Baal, el becerro, la Aleph, la letra, ¿verdad? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La letra, becerro, Aleph, Baal, que después también se puede ver en el segundo verso cuando dice Bilá. Destruyó el Adón y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Yahudá. Y, ¿verdad? Cuando lo vemos como que van a ser destruidos estos dos grupos, a pesar de que dice hija de Yahudá, y ya lo hablamos, como la descendencia que se menciona en Apocalipsis 12 al puro final, la descendencia de la Virgen, de los escogidos, también se puede ver como Jacob, los muchos que están en el cristianismo, y Yahudá, los muchos que están en el judaísmo, que no aceptan a Yahushua aún. Humilló al reino y a sus príncipes. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor, y vea como dice el reino y sus príncipes también, como en cierta forma conectado respectivamente Jacob y Yahudá, como los cristianos que dicen tener las llaves del reino de Yahweh, y los judíos que consideran ser los príncipes del Todopoderoso, así como escogidos o líderes de Yahudá. Verso 3 con la Gimel dice Gadá. Gadá. Vean qué curioso, porque en el primer verso empezó diciendo Eijá, por la Aleph se conecta con la lamentación de la caída de Lucifer, como ya lo mencioné. El segundo verso dice Bilá, que se puede acomodar las letras para que diga Baal, Señor. El tercer verso dice Gadá, o sea, empieza con Gad, otro nombre de Satán, fortuna. Y dice, cortó con el ardor de su ira todo el poderío. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Vamos a Apocalipsis 11 un momento. Recuerdan, ¿verdad? La diestra hace alusión a la derecha. Y sabemos que en la escritura, en el Éxodo, Yahweh dijo que golpeó a Egipto con brazo extendido y mano fuerte. El brazo representa a Yahushua, la mano representa al último. El último es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11.
En Apocalipsis 11 aparece cuando matan a los dos testigos y resucitan 3 días y medio después. Y dice en el verso 11, pero después de 3 días, 11, después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos. Este es la mano, el último es la mano, y está siendo llevado al cielo en frente de los enemigos, siendo quitado del mundo. Acabamos de leer aquí que dice: retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego. Porque cuando digan paz y seguridad, porque ya mataron a los dos testigos, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Se van los dos testigos, viene la abominación desoladora, y se quema en fuego la tierra durante las últimas plagas postreras. 3 años y medio últimos. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Verso 4, que empieza con Dalet, y dice Daraj. Entensó su arco como enemigo. Dice Daraj Kashto. Entensó su arco. Que Oyeb, como enemigo. Recuerdan, viene como ladrón en la noche, o sea, viene como enemigo para los que no entienden. ¿Se acuerdan? Viene como Yob, que se cambia una letra, Oyeb, enemigo. ¿Se acuerdan que, bueno, ayer me hizo una pregunta el hermano de algo que ya había hablado hace poco, que leí un día de estos de Ezequiel, de que Yahweh le dijo a Ezequiel, que representa al hijo del hombre, le dice: hijo de hombre, te mando para que le hables a una nación terca, cuello, de dura cerviz, de frente dura, y por eso le voy a hacer a usted la frente más dura que el diamante, para que pueda contra ellos, porque aunque lo mando a ellos no le van a escuchar. Básicamente, en pocas palabras dice: vaya y hable, no le van a escuchar, pero hable. Entonces Yahweh habla de que el último hijo de hombre viene como ladrón en la noche. Van a decir que es un anticristo. A Ezequiel no lo recibieron, igual que no van a recibir al último, igual que no recibieron a Yahushua. Y si no le recibieron a Yahushua, que Yahushua venía diciendo: perdón, tienen el favor, ven y les digo la verdad, y aún así lo rechazaron, imagínense con el último. Entonces, este verso dice: tensó su arco como enemigo. En Apocalipsis 6 dice que viene sobre un caballo blanco con un arco y sale venciendo y para vencer. Y curiosamente los cristianos dicen que ese es el anticristo. Tensa su arco como un enemigo, porque curiosamente la prédica va principalmente en contra de aquellos que dicen creer en el Mesías, porque aquellos que no creen, se las verán de otra manera. Pero aquellos que dicen creer, cuando se presente la segunda manifestación, van a tener que responder, hacer algo si dicen creer, y al no hacer más que rechazar, van a tener que pagar. Tensó su arco como enemigo. Ya he dicho que el último viene como Job, cuyo nombre se convierte en enemigo fácilmente, porque va a ser enemigo del mundo. El mundo lo va a odiar y van a celebrar cuando lo maten, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh, pero el que se hace amigo de Yahweh se hace enemigo del mundo. Y Yahweh llamó a pocos amigos, y entre esos son representaciones de la segunda venida, como Yahushua mismo, que dijo que daba su vida por un amigo. Es el mayor amor que puede haber. Entonces el hecho de que va a tensar su arco como enemigo, curiosamente se cumple de muchas maneras. Una de ellas, el hecho de que aparece en Apocalipsis 6 que viene con arco, venciendo y para vencer, con una corona en un caballo blanco, todo positivo, pero los cristianos dicen: ese es el anticristo. Y tras de eso va a predicar contra las iglesias falsas, por ende lo van a ver como un enemigo. Y Yahushua dijo que salieran de la iglesia falsa, no sea que venga a ustedes y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, uno pelea con espada contra el enemigo, pero Yahushua está diciendo que va a ir a las iglesias, o sea, se va a volver enemigo de aquellos que dicen ser sus amigos. ¿Por qué? Porque la vez pasada fue a la casa de sus amigos y le hicieron unas heridas. ¿Se acuerdan Zacarías, que dice con respecto a la segunda venida, que va a tener unas heridas en la mano y que le van a preguntar dónde se las hizo, y que va a decir: en la casa de mis amigos, refiriéndose a la primer venida, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, como dice Juan 1. Entonces, muy poderoso este verso.
Después se pone también más poderoso, dice, entensó su arco como enemigo, segunda venida, afirmó su mano derecha como adversario, confirmando lo que decía ahora, su mano, el último, aquí mano derecha y eminó, recuerdan, bueno, Yamin es mano derecha, por eso Ben-Yamin, hijo de mi mano derecha. Ben-Yamin fue el último hijo de Jacob, y Yahushua está sentado a la derecha, pero al ser él el brazo, cuando se une con el último viene siendo la mano derecha. En todo caso, cuando vemos a primero y último como derecha e izquierda, el último sería la izquierda, sí, pero en el aspecto del brazo entero de Yahweh se separan dos partes, y esa sería la mano. Por eso dice afirmó la mano, después de haber dicho lo del arco. Yahushua nunca mencionó andar con arco o tirar flechas, solo ser la espada. Ahora menciona el arco porque es la segunda venida, que lo van a ver como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Y lo de Benjamín, vuelvo y repito, fue el último hijo de Jacob, por eso representa en ese aspecto al último que viene en el fin de los tiempos, cuando Yahweh dice yo soy el primero y yo mismo seré el último. Y dice, y destruyó cuanto era hermoso, en la tienda de la hija de Sión. En la tienda, Beogel, como en la tienda de reunión, como el Mishkan, como el templo, en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. Shafach Kaesh. Derramar fuego tiene que ser lava, ¿verdad? O ese que han encontrado en Sodoma, azufre. Entonces, como Yahweh dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot, va a llover fuego. Y aquí está diciendo como fuego derramado. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Derramó como fuego su enojo. Sí, recuerden, ¿verdad? En el sentido ya metafórico, los dos testigos, las palabras que salen de sus bocas son como fuego. Y el último viene enojado, como también Yahweh aparece diciéndolo en Isaías 63. En la tienda de la hija de Sión, como entre los que son de Israel, derramó como fuego su enojo. Dice el verso 5, con la hey, hayá, que es el verbo, uno de los verbos, o de las versiones del verbo que se utilizan para el nombre Yahweh. Hayá Adonai, Kaoyeb, otra vez, será Adonai como enemigo. Dice, el Adón llegó a ser como enemigo. Sí, fue el Adón como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Yahudá la tristeza y el lamento. Verso 6, que empieza con la Vav, dice, como siempre con una I, Vayahmos, quitó su tienda como enramada de huerto. Dice, quitó su tienda como enramada de huerto, similar a lo de Sucot de enramadas. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Yahweh ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de Shabbat en Sión. Y en el ardor de su ira se ha desechado al rey y al Cohen. Dos cosas, vean que no dice al Cohen Gadol, a pesar de que ya lo rechazaron hace 2000 años. Pero dice nada más Cohen. Recuerden que Eliyahu viene como sacerdote. Yahushua está como sumo sacerdote a la derecha del Padre. Entonces los dos testigos vienen como rey y sacerdote. Y el pueblo los va a rechazar hasta matarlos. Me parece muy poderoso este verso por varias razones. Lo vuelvo a leer. Es el 6, ¿verdad? Por otro lado también 6, como en el final del sexto milenio, que es donde van a matar a los dos testigos. Y como el sexto día cuando se hizo al hombre, como el hijo del hombre, el último. Dice aquí, Vayahmos,
Repito, quitó su tienda como enramada de huerto, así como en la fiesta de Sukkot se va a dar la cosecha. Bueno, al final de la fiesta de Sukkot se da la cosecha, pero la fiesta de Sukkot viene siendo el inicio del segundo éxodo. Y hay muchos que lamentablemente van a morir, porque no son de los escogidos. Después dice, destruyó el lugar en donde se congregaban. Va a destruir Jerusalén, sí, pero también cuando llegue el momento, los 144,000 van a huir, los muchos no todos, pero el enemigo va a ir a destruir todas las iglesias que pueda, todos los lugares donde se hayan congregado. Y aún, si llegan a saber dónde se congregaron los escogidos, pues de fijo también. Yahweh ha hecho olvidar las fiestas solemnes. Esto es poderosísimo. Fue Yahweh el que hizo, a través del error del hombre, que se olvidara cuándo son las fiestas. Entonces por eso todo el mundo anda celebrando cosas que no son. Y aún aquellos que quieren celebrarlas, la mayoría no las celebra cuando es, porque Yahweh, por el pecado del pueblo, hizo que olviden las fiestas solemnes. Y vean que dice las fiestas solemnes y los días de Shabbat. Esto me parece más interesante todavía, porque recuerdan cuando yo hice el estudio de lo del calendario, una de las, lo único que se ha mantenido desde el inicio de la creación y que es una confirmación de la creación en 7 días, es el hecho de que siempre la semana en toda la historia, en todas las naciones, ha sido de 7 días. Solo hubo un lugar por un tiempo que trataron con una semana de más días y no sirvió, tuvieron que devolverse. Entonces, el calendario ha cambiado de todas las maneras, excepto la semana. La semana es una confirmación del inicio de la creación en 7 días, de que todos venimos de Adán, por eso todos creemos en una semana de 7 días. Y sabemos que el Shabbat es el 7º día. Ahora, hay gente que con esto del calendario errado se han ido a un montón de calendarios extraños, han interpretado las palabras de Enoch de unas maneras muy extrañas, otros las palabras de jubileo, las palabras del mar muerto, y etcétera, etcétera. Entonces hay muchos calendarios, como ya les he dicho, hay un mar de calendarios, bastante triste y confuso. Y hay unos calendarios que considero que son los más confusos, en los cuales han llegado al punto de decir que el Shabbat no es el sábado, que el Shabbat se cuenta a partir de la luna nueva. Y en la escritura no hay absolutamente nada para seguir esa forma de Shabbat. Que quede claro, porque la persona que sigue ese tipo de Shabbat, para algunas personas es muy convincente, se lo lleva por un lado o por otro y le dice, es que por eso es que esto se cumple, de que olvidaron el Shabbat. Entonces dicen, porque el Shabbat no es el 7º día sábado. No, el Shabbat es 7 días después de la luna nueva. Entonces luna nueva empieza a contar 7 días, es el Shabbat después. Pero la luna dura 29, a veces 30, a veces 28 días. Entonces eso quiere decir que no siempre las semanas se completan. Y eso no tiene ningún sentido con la escritura, vuelvo y repito, de muchas maneras. Entonces seguir el Shabbat según la luna es un error. Seguir el calendario basado solo en la luna es un error. Y ese es el error principal, porque estarían en oscuridad. El pueblo estaría en oscuridad, por eso se enfocan en la oscuridad de la noche y empiezan el día en la noche. Imagínense si todo está al revés. Y digo eso porque aquí dice los días de Shabbat, Yahweh los hizo olvidar. Entonces el día de Shabbat no empieza a las 6 de la tarde como dicen los judíos, porque ese es el que la mayoría que dice ir a las raíces sigue. Pero Yahweh dice, los haré olvidar el día de Shabbat. Quiere decir que está en otro día, aún sabiendo que es el sábado. Y por otro lado, obviamente, cumpliéndolo de una manera que no es. Les hace olvidar la forma correcta de cumplirlo. Y se empiezan a poner un montón de cadenas, como hacen comúnmente en el judaísmo. Entonces dice, Yahweh ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de Shabbat en Sión. Y el ardor de su ira ha desechado. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al Cohen. ¿Verdad? Yahweh desecha, obviamente, al rey Cohen del mundo, al líder mundial y el falso profeta, a Herodes y a Caifás. Pero por eso es que en el mundo van a rechazar al rey, testigo como Moshe, y al Cohen, Eliyahu. Dice el verso 7, Zanach, con Zain, la letra número 7, Zanach Adonai. Desechó Adonai su altar.
menospreció su templo, ¿verdad? Como cuando lo destruyeron completamente. Y también, aún después de que Yahushua vino y nos enseñó que el templo es su congregación, la congregación se desvió, por eso va a tener que ser destruida para ser justificada en la resurrección. Estoy hablando de los muchos, que quede claro. Exactamente, ahí en Isaías Yahweh habló de cómo las fiestas, los Shabbat y los inicios de mes que sigue el judaísmo hoy en día no son los que Yahweh mandó. Isaías 1:13. Continúo con el 7, aquí dice: desechó Adonai su altar, menospreció su templo, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Yahweh como en día de fiesta. Hicieron resonar su voz en la casa de Yahweh como en día de fiesta. Por un lado hay algo interesante. Una de las cosas que ¿se acuerdan que les he mencionado acerca de la puerta que se abría para dejar entrar la destrucción por 40 años? Se abría sola en la madrugada. También lo de la luz de la menorá que se apagaba sola, tenía que mantenerse encendida. El cordón rojo que no se volvió a convertir en blanco durante esos 40 años. Y la suerte siempre salía para Azazel, la mano derecha. Entonces ahí fueron 40 años que se mostró que venía la destrucción del templo por haber rechazado a Mashiach. Ya no eran aceptados los sacrificios de los judíos y todo lo demás. Pero además de eso se habla en el Talmud de que hubo una voz que se oía en el templo. Una voz que se oía en el templo que decía: agarren todo y vámonos de aquí. Agarren y vámonos. Y se oía como si fuera un ejército que decía: nos vamos de aquí. Y hay unos sabios judíos que decían: eso quiere decir que los romanos van a agarrar todas sus cosas y se van a ir, nos van a dejar libres ya. Pero otros decían: no, eso es que la presencia de Yahweh se está yendo del templo. Y efectivamente así sucedió. 40 años después se vino la destrucción. Entonces hubo voz, lo más seguro Malachim, que dijeron: vámonos de aquí, aquí ya la presencia de Yahweh no está, ¿qué vamos a estar haciendo aquí? Vámonos. Entonces se fueron del templo. Como dice aquí, una forma de verlo: hicieron resonar su voz en la casa de Yahweh como en el día de fiesta. Pero también, ¿verdad?, es similar al hecho de que los impíos en el templo lo que hacían era hacer sonar su voz como si estuvieran en fiesta. En vez de arrepentirse de sus pecados, lamentarse, pasaban vendiendo animales para el sacrificios, ¿verdad? Como cuando Yahushua entró y volcó las mesas y les dijo: es que ustedes volvieron la casa de mi padre, que era casa de oración, en cueva de ladrones. En la mano del enemigo, 7, ¿verdad? Dice: entregado en la mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar la voz en la casa. La voz dieron en la casa de Yahweh como en día de asamblea. Y también, ¿verdad?, en el sentido positivo, la voz es el último. El día de asamblea es cuando Yahweh los va a cosechar a todos con voz de trompeta, que va a oír la congregación en el templo. En el mismo tiempo donde los muchos están siendo castigados, muertos por el ejército de la bestia, los escogidos van a ser transformados, convertidos en el templo, y su voz va a resonar, el testigo como Moshe. Entonces desechó Adonai a su altar, su templo ha entregado en mano del enemigo, los muros de sus palacios hicieron resonar en su voz en la casa de Yahweh como en día de fiesta. Verso 8 es Het, y dice Hashav. Determinó Yahweh destruir el muro de la hija de Sión. Muy curioso que ¿verdad?, no está hablando, bueno, se puede interpretar como el muro de hoy en día en el que van ahí y adoran, ¿verdad? Que ellos dicen que ese muro era del templo, pero en realidad no es así. Ese muro era de el lugar donde estaban el ejército romano. El ejército romano estaba ahí y por eso era un lugar gigantesco. Ese muro era de esa parte del ejército. El templo estaba un poco para otro lado, y como Yahushua prometió, así se cumplió. Y hay no solo lo que dijo Yahushua, hay otros escritos que confirman eso, que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Si ese muro fuera del templo, la profecía de Yahushua no se habría cumplido. Entonces, de otras maneras, que quede claro, no es simplemente porque creo en Yahushua, sino cosas históricas indican que el templo no estaba en ese lugar donde dicen, que ese muro no era del templo, sino del ejército.
Entonces, el templo, perdón, el muro que menciona aquí ya lo destruyó. O sea, esto ya se cumplió. Y también se conecta con el muro que separaba a los judíos de los gentiles. Yahweh ya lo destruyó también después de, con Yahushua. Pero curiosamente estamos en un tiempo en el cual hay un muro en Jerusalén que la gente va y adora, porque terminan adorando el muro. Y estamos viendo aquí que Yahweh dice, voy a destruir ese muro, que sería como destruir, voy a destruir el Elohim de ellos, voy a destruir aquello a lo que le oran, su fortaleza, lo que los protege según ellos. El muro lo llaman el muro de las lamentaciones, y es como si lo estuviera diciendo aquí en el libro de lamentaciones que se van a ir para abajo. Dice, hizo pues que se lamentara, bueno, Yahweh determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Vean, hizo que se lamentara como el muro de lamentaciones. Y vean que empieza, esa es la letra Het, que es la cerca o el muro. Y dice, se viene para abajo el muro, lo que los protege, aquello que adoran, etc. Y ahí habla de muro y antemuro como si fueran, una vez más, los que estaban en el templo, que separaban las diferentes partes del templo. Lugar purísimo, lugar puro y atrio. Y obviamente también se puede hablar del muro que protegía a Jerusalén cuando era una ciudad amurallada. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Después viene el verso 9, que es la tet, como una serpiente. Tabú es la palabra que dice ahí. Fueron echadas por tierra sus puertas. Fueron echadas por tierra sus puertas. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. ¿Verdad? Como la serpiente, que castigo que se le dio fue ser echada por tierra. Polvo sería su comida. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay Torá. Recuerdan que Torá, ¿verdad?, es la instrucción, son los primeros 5 libros de la escritura. Kol Torá es la voz de la Torá. Kol Torá es la voz de la Torá. Y es de Kol Torá donde viene la palabra cultura. La verdadera cultura se encuentra en la Torá, en la voz de la Torá. Entonces es curioso que es como si Yahweh estuviese diciendo, están en medio de naciones que no tienen cultura. Y por un lado, uno puede hablar de cualquiera que no tenga la Torá, va a ser un inculto. Entonces por ende todas las naciones, todos los gentiles. Pero por otro lado, más me parece muy curioso, a nosotros como latinos, o sea, ¿cuál es la cultura latina? Es algo que se inventaron hace poquito. Digamos, los ticos tienen, es un tipo de unos cuantos bailes, pero son cosas muy recientes, no son verdadera cultura. Los negros estadounidenses afroamericanos, por tener ese término afroamericanos, muchos están tratando de ir a cosas africanas como su cultura, pero no es la verdadera cultura, porque al final nos quitaron como pueblo nuestra identidad, nuestra cultura, nos quitaron la Torá. Entonces no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, y nos tuvimos que inventar algo a través de los 400 años pasados. ¿Sí me explico? Entonces, dice, su rey y sus príncipes, o sea, el último y los 144,000, están entre las naciones, no en Israel donde los espera todo el mundo cristiano, donde no hay Torá, donde no hay cultura. Sus profetas tampoco hallaron visión de Yahweh. Siguen siendo profetas, pero ya no se ve nada, por la oscuridad en la que se encuentran, por la falta del espíritu, etcétera, etcétera. Verso 10, que es la Yud, primera letra del nombre de Yahweh, la mano o el puño, y lo que dice es Yeshbu. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, ¿verdad? Como lo vemos de los 2 testigos en Apocalipsis 11. Esto es por luto. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra.
echaron polvo sobre sus cabezas como si fueran puños de polvo, como la letra Yud, que son puños. La letra Kaf es la que sigue en el verso 11 y dice Kalú. Y dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Lo que dijo Yahushua: y en aquellos días, ay de la mujer que dé a luz y la que esté amamantando. Entonces aquí Jeremías está hablando exactamente del mismo momento al que se refería Yahushua en el fin de los tiempos. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Vean que es el verso 11, como Apocalipsis 11, donde aparecen los dos testigos, que está conectado con la letra Kaf, como ya les había mencionado, que cada capítulo de Apocalipsis está con una letra. Entonces, curiosamente, la Kaf es una corona que se le da al testigo como Moshe de Apocalipsis 6. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Como dije, entonces la Kaf es la corona que se le da al testigo como Moshe en Apocalipsis 6. Curiosamente la Kaf va con Apocalipsis 11, que es donde matan a los dos testigos y resucitan 3 días y medio después. Los matan en la plaza de la gran ciudad, donde permanecen por 3 días y medio, después de haber predicado 3 años y medio. El testigo como Moshe, ¿se acuerdan que les he dicho que es llamado el joven? O como el niño que van a ser, en Miqueas se mencionaba de que iban a ser un niño de una mujer, pero a diferencia de la virgen, en este caso iba a ser de una mujer no virgen, refiriéndose al último. Bueno, en Miqueas lo que dice es: hasta que la que ha de dar a luz dé a luz. En Jeremías es donde aparece de la mujer no virgen. Y el último, al ser como una versión pequeña de Yahweh, lo que representa, también se le llamaba el joven. Entonces, curioso que aquí dice el niño y el que amamanta, como si estuviese hablando, o en el sentido espiritual, de los dos testigos, el testigo como Eliyahu, el niño, y el otro que apenas está empezando como hijo espiritual del testigo como Moshe, que sería Eliyahu, que todavía estaría recibiendo la leche espiritual, que es Yahushua, como los 144,000. Una forma de ver al último como el niño. Vamos a Apocalipsis 12, 5, hablando de la congregación escogida. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. ¿Cuándo es arrebatado ese hijo? Cuando muere y resucita. Y como lo acaba de poner aquí, eso querría decir que muere y resucita apenas nace. Por eso les he dicho que el nacimiento del último en realidad es en su muerte y resurrección. Como el nacimiento de los 144,000, la transformación. Era en el capítulo 11, vemos que el testigo como Moshe muere y resucita. En el capítulo 12 dice que nació. Entonces vemos que el capítulo 11, donde aparece el testigo como Moshe, que muere en la gran plaza, vendría siendo el niño de la virgen que recibe autoridad en capítulo 12. Entonces, curioso como menciona aquí, fin de los tiempos, como dijo Mashiach, y la muerte de los dos testigos. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Como en Apocalipsis 11, mueren en la gran plaza. Dice el verso 12, que es con la letra Lamed, que empieza Leimotam. En Mateo 21:16, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Yahushua les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la alabanza. Fundaste la alabanza como halal, o como Yahudá, que quiere decir quien alaba a Yahweh. Fundaste la alabanza a través de la boca de niños y el que aún mama. Como acabamos de ver aquí, cuando desfallece el niño y el que aún mama, que querría decir los que fundan la alabanza de Yahweh en la tierra a través de los 144,000. Estamos. Claramente está hablando de la importancia de los niños, su inocencia, dejad que los niños vengan a mí, etc. En lo literal, pero en lo espiritual, de los dos testigos, como ya lo acabamos de explicar aquí, y se confirma con Mateo 21:16, que funda la alabanza a través de los 144,000, que son la congregación de los dos testigos. Dice entonces, verso 12, con la Lamed, dice: decían a sus madres, empieza en realidad diciendo a sus madres, decían a sus madres:
¿Dónde está el trigo y el vino? Vean que acaba de mencionar el niño que desfallecía y el que mamaba, como los dos testigos, y ahora menciona dónde está el trigo y el vino, como la cosecha de Apocalipsis 14, que son cosechados por los dos testigos que murieron y resucitaron. El trigo como los pocos, el vino como los muchos. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Verdad? En el sentido literal, los hijos les van a estar pidiendo comida a sus madres y van a morir en sus propios regazos diciendo, ¿dónde está la comida? No me puedo imaginar lo espantoso que puede ser eso. Derramando sus almas en el regazo de sus madres. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Me parece interesante eso de derramando sus almas en el regazo de sus madres, porque la lamed es una vav encima de una kaf. Se podría ver como un hombre encima de un regazo, o un niño, vav, en un regazo. Verso 13, que es la mem, agua, y empieza diciendo ma, ¿verdad? Como el que hace alusión al último. Y dice, ¿qué testigo traeré? Vean la confirmación del último como testigo, que es el que Yahweh traerá. Ma aidech, ma adame lach. Sí, exacto. Sí, al decir que el alma se derrama es porque como el nefesh está en la sangre y la sangre es líquida, se derrama. Entonces si la sangre se derrama de alguien es porque su alma se le está saliendo. Y la Biblia dice Sus vidas. Dice entonces, ¿qué testigo te traeré? ¿Qué traeré para que testifique básicamente contra ti? Mostrando que será el último, el testigo. ¿Qué testigo te traeré? O qué, aquí utiliza el otra vez, pero aquí ponen quién. ¿Verdad? Dicen quién, pero es ¿a qué te haré semejante? Lo que dice en hebreo. ¿A qué te haré semejante? Hija de Jerusalén. ¿Qué testigo traeré o a quién te haré semejante? ¿Recuerdan? Me parece curioso por otro lado. Ok, aquí dice, cuando dice aquí semejante, la palabra está diciendo Adamé, Lach, Adamé, como Adam, que fue tomado de Adamá para hacer imagen y semejanza de Yahweh. Y el último es hijo de Adam, hijo de hombre. Que David, que es la representación de él, dijo que estará satisfecho cuando sea levantado a su semejanza. ¿Recuerdan? Entonces todo esto muy conectado porque está diciendo que te traeré como testigo, que te haré semejante a ti. ¿El qué? Entonces, ¿qué testigo te traeré o qué haré semejante a ti, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Aquí dice una vez más el ma. O sea, en sí no he visto. Solo al puro final dice mi. Mi. Entonces, el qué 3 veces y después el quién una vez. El quién es Yahushua el primero, el ma es el último. Entonces, las primeras 3 aquí también. ¿A qué te compararé para consolarte, oh Virgen de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Uf. Ven que ahí se aparece quién, diciendo Yahushua el que te sanará. ¿A qué te compararé? ¿A qué esto? ¿A qué? Pero Yahushua te sanará. Sí, como le digo, en hebreo aparece qué y quién. Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará a ti? Mi yirpa lach. ¿Quién te sanará? Y vean qué curioso, porque es mi. Y es el verso 13, la letra mem. Mashiach, último y primero. También, pues, si vemos eso de último y primero, al revés, sería vino Yahushua como el mi, murió, resucitó para dejar la sanidad disponible, se fue, y después vinieron los 3 milenios siguientes, quinto, sexto y séptimo, el Shabbat. Verso 14, que es la letra nun, que es el caído, y dice, tus profetas, ¿será? Sí. Tus Nebim vieron para ti vanidad y locura. ¿Verdad? Todo lo que profetizaron y vieron los profetas del mundo, de las naciones, que dicen ser creyentes en la escritura, ha sido vanidad
De hecho, ahora estaba leyendo, bueno, leí pedacitos, porque ya casi que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces leí unos pedacillos de un reporte de un cristiano con respecto a cómo es tan común. O sea, porque es que hay mucha gente que entra al cristianismo, sale al cristianismo, entra, sale, entra, sale. Hay gente que está en el cristianismo siempre y por alguna razón no se da cuenta que es siempre lo mismo, que es vuelta y vuelta y vuelta en el desierto. Hay gente que entra y se da cuenta que es eso, entonces se sale pero no tiene a dónde ir, etcétera. Pero al final, si uno se queda atento a lo que hace el mundo cristiano, se daría cuenta cómo es el desierto que da vuelta y vuelta y vuelta. Y cada año nuevo, y no solo no en el año hebreo, en el año del mundo, sueltan profecía a lo loco, ¿verdad? Profecía para el año 2020. Y siempre es buena, positiva y prosperidad. Una que otra vez, y viene castigo, pero muy poco. En realidad no dirían castigo, dirían tal vez guerra aquí, guerra allá, cosas que son más o menos obvias, ¿verdad? Como los profetas falsos que ven las caras de las personas para ver más o menos lo que necesitan o quieren y dicen, usted el Padre le dice tal cosa. Por eso dice aquí, los profetas vieron vanidad, una ilusión de sus corazones, lo que ellos querían, lo que otras personas querían, eso fue lo que vieron y eso fue lo que dijeron, no lo que Yahweh quería y dijo. Entonces dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. A nosotros nos llaman locos por creer lo que creemos, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Eso quiere decir entonces que los que no se pierden, o sea, obviamente los que tienen las buenas nuevas, somos locos para los otros. Mientras que los profetas dicen locura verdadera, o sea, verdadera locura, dicen los profetas, y ellos la ven como la verdad absoluta. Entonces, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y Nabim, los Nabim, también ponen como Nebim, que empieza con Nun, la letra de este verso. Vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. O sea, si los profetas hubiesen dicho, este es su pecado, se hubiese impedido el cautiverio, Babilonia no hubiese entrado a tomar al pueblo. Pero como los profetas solo les dijeron, no estás en pecado, todo bien, esto, todo bien, lo otro, Babilonia entró y se los llevó. ¿Estamos? Entonces es como Ezequiel, que Yahweh le dice, si yo le digo a usted que vaya y le diga a tal persona que está pecando, y usted va y le dice, si la persona sigue pecando, va a morir en su pecado, pero usted va a librar su vida porque usted habló lo que yo le dije. Pero si usted no va y le dice, por más que usted sepa que él se va a morir en su pecado, si usted no va y le dice, lo culpa a usted de su muerte. Entonces nosotros, si sabemos algo, debemos hablar, debemos ayudar, debemos actuar, porque si no Yahweh nos va a juzgar como que algo tuvimos que ver en lo del otro. Es como aquí, los profetas al no hablarle al pueblo terminaron siendo los culpables de que se fueran en cautiverio. Por eso es que Yahweh manda al profeta como Moshe y Aarón, Moshe y Eliyahu, para recoger al pueblo del cautiverio, del exilio, en el segundo éxodo. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Entonces los 144,000 van a escuchar y van a estar de acuerdo con que han pecado, se van a convertir y todo bien. Pero los muchos, cuando los dos profetas, los dos testigos les digan, es que su pecado es este y este, van a decir, ustedes están locos, no molesten. ¿Verdad? Es que el pecado es que adoran al anticristo. ¿Cómo se le ocurre? Eso está loco. ¿Cómo que Jesús va a ser anticristo? Es que su pecado es que no confiesan el nombre de Yahweh y Yahushua. ¿Usted cómo se le ocurre que eso va a ser importante? Y etcétera. Al final no quieren aceptar nada. No quieren aceptar que tienen pecado. Entonces viene el cautiverio. Cuando dice uno será llevado y otro será dejado. Ese es el cautiverio último. Llevado a morir. Ya no va a ser a llevar a un reino, a estar ahí cautivo. No, llévenlos a morir porque recuerdan que los malos se hacen más malos con el tiempo. Caín mató a Abel. Después Cam castró a Noach para que no tuviera más hijos. Le quitó la oportunidad de tener más hijos. Entonces en vez de matarlos, le quitó la oportunidad de que nacieran. Después más adelante, Nimrod hace unas cosas por ahí. Después viene el faraón y empieza a meter a todos los hombres al mar, a tirarlos al mar, a los niños. Y ellos querían tomar las mujeres. Eventualmente llegó otro y quiso, Amán, por ejemplo, destruir a todos, hombres y mujeres. Entonces, entre más pasa el tiempo, los malos se van haciendo más malos y quieren más maldad contra el pueblo de Yahweh. Va a llegar el punto donde van a decir, no, hombre, ¿para qué los vamos a hacer esclavos? Mejor matémoslos completamente. Erradiquemos a esa gente creyente. Entonces,
Eso es lo que van a hacer con los muchos en ese momento. Dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Repito, el cautiverio del que habla aquí históricamente fue el de Babilonia. El que habla proféticamente es cuando dice en Mateo 24, en Lucas y en Marcos, uno será tomado y el otro dejado. El que es tomado es llevado a cautiverio, porque donde preguntan los discípulos a dónde es llevado, le dice Yahushua, donde vean los buitres, ahí van a estar los cadáveres. Los cristianos enseñan que el que es tomado es raptado y llevado al cielo. Después de morir, pues sí, ¿verdad? Como ellos piensan que se van al cielo. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso era lo que hablaban, lo que predicaban. Hoy en día se ve por todo lado. Entonces, como les decía, es triste. Uno entra y dice profecías 2020. Y bueno, por un lado los católicos no saben lo que es la profecía. Por otro lado los judíos dicen que el espíritu de profecía no está en ellos desde hace 2500 años. Los cristianos consideran que sí, entonces profetizan todo, tienen profetas, apóstoles y de todo. Pero caen en esto que estamos viendo aquí, profetizan vanidad, 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 lo que la gente quiere escuchar. Es muy bonito escuchar que le digan cosas, que todo va a estar bien. Pero si uno no está haciendo las cosas bien, no van a estar bien. Punto. Entonces primero hay que arreglar las cosas para que se empiecen a manifestar las cosas buenas. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Dice el verso 15 que es la Samek, el escudo, el soporte del que se cayó en la letra anterior. Y en hebreo dice Safku. Safku. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? ¿Verdad? Van así como, bueno, y todo despectivo. Como dice ahí todas las cosas, batir las manos y todo eso. Eso sucedió en el tiempo de que se fue el cautiverio de Babilonia, pero me parece muy curioso porque es lo mismo que dice Yahweh con respecto a Lucifer. Van a verlo y van a decir: usted era el que temían todas las naciones, el poderoso, el hermoso y esto y que lo otro. Cuando lo vean caído. Aquí puede ser Ezequiel 28. Y en sí lo quiero buscar para que vean la similitud entre los versos. Y también para confirmar lo que vimos ahora cuando dijo: ¿cómo oscureció Adonai el furor de la hija de... en su furor a la hija de Sión? Derribó de los cielos a la tierra su hermosura. La palabra Tiferet conectada con el sol, como Heilel ben Shahar de Isaías 14. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, como en el día de la ira va a hacer caer a Lucifer al estrado de sus pies, que es la tierra, como ya lo expliqué al inicio. Verso 19 de Ezequiel 28, hablándole a Lucifer a través del rey de Tiro. Bueno, leo el 17 primero. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. En el 19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. El 18 dice: con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu lugar apartado. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, fuego consumidor, el último, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, estrado de los pies, ante los ojos de todos los que te miran. Voy rápidamente a Isaías 14. Dice el verso 4 a la mitad: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Yahweh está hablando a Lucifer a través del rey de Babilonia. Así como conectamos ahora a Jerusalén con la gran ramera de Babilonia, vemos cómo Lucifer está conectado con ambos. ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que tenía soberanía de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijan a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Voy a ir un poco más adelante. Dice el verso 10: todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, Heilel ben Shahar? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Continúa. En el verso 16 dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel?
Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago, abominable como un vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, la que Yahweh le había puesto bajo su mando. Mataste a tu pueblo, el pueblo de carne que lo había puesto bajo su mando. No será nombrada por siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, que no se levanten ni posean la tierra ni llenen de ciudades la faz del mundo, y etcétera, etcétera. Entonces vean cómo le decían, lo van a ver y van a decir, ¿de dónde está la hermosura, su poder, todo eso que tenía antes? Lo mismo que está diciendo aquí. Todos los que pasaban por él, todos los que pasaban por el camino, batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Ezequiel 28 dice, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Perfecto, perfecta hermosura. Con otros versos que hay tanto que leer. Más atrás, en el 12, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Y dicen de Jerusalén, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Y ahora viene la letra Ayin, en el verso 16. Vean cómo dice aquí, el gozo de toda la tierra, que es un círculo, como la letra Samech es un círculo. Yahweh dice que está sobre el círculo de la tierra. Ahora el 16 es con la letra Ain, que es un ojo, una fuente de agua. Aquí es donde ya pasa eso que les decía. Por alguna razón este hombre no hizo el cambio aquí en la traducción, pero aquí es donde pasa eso que les dije. Y ya sea que Yirmiyahu lo hace al propio para revelarnos algo a través del cambio de poner primero lo que se habla antes de que lo que se ve, como también dicen algunos que históricamente se han encontrado datos de que en la antigüedad el Aleph Bet tenía primero la Pej y después la Ayin, por si algo. Entonces aquí la letra que viene en el 16 es la Pej. 16 y 17 cambia el orden de como apareció en el capítulo 1. Entonces aquí viene con Pej, que es boca, valor 80, y dice Patsu Alaiha Pihem. Dice, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Abrieron contra ti su boca todos tus enemigos. Repito, es la letra P. Por eso la boca, siendo abierta en contra de los enemigos. Tanto de abrir como boca es con P. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Recuerdan que Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Por eso todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, después de hablar de su caída, de los enemigos. Se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Era lo que están esperando, poder tomar a Jerusalén completamente y tener todo control de la tierra que es de Yahweh, que Él prometió a su pueblo. Al ellos tomarla van a decir ser el pueblo, y al estar Satanás como líder de esa tierra va a decir ser Yahweh, porque es la tierra de Yahweh. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Qué curioso, el día que esperábamos. Como les dije, esta es la letra P, que es el 80, y ese es el año en el que están los judíos. Y yo no dudo que este año vaya a ser clave para lo que van a hacer allá en Israel. Por ejemplo, el punto de que hoy en día los que tienen control de Israel son judíos que no son israelitas, por ejemplo. Entonces son enemigos en realidad, porque son la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son. Tanto así que hay muchos ortodoxos que están en contra del grupo político sionista. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Se podría decir desde el 48 que han tenido poder de la tierra, pero cada vez tienen más. En el 67 llegaron a tener Jerusalén y están esperando ahorita tener todo el monte. Dice el verso 17, Yahweh ha hecho lo que tenía determinado. En este caso es la letra Ain. Ha hecho Yahweh lo que había determinado. Por si algo también, sí, que eso es lo único que sí me causa
con respecto a eso de si las letras se cambian, porque si las letras se cambian, entonces cambiaría el orden numérico, ¿verdad? En ese caso, Ayin llegaría a ser 80 y Pej llegaría a ser 70. Y eso me pareció curioso ayer que lo estaba pensando, porque si la Pej originalmente es 70 y la Ayin 80, tenemos dos cosas. La Pej sería 70 como las 70 naciones a las que Yahweh les cambió la lengua, el idioma de la boca. Pej, 70 naciones que se les cambió la lengua. Eso parece ser muy característico como para indicar que la Pej sería 70 y la Ayin 80. ¿Sí está claro? Entonces, Yahweh cambió la lengua le dio a todas las naciones 70 idiomas en Babel, donde confundió las lenguas. 70 naciones, cambió el idioma de las bocas de todos. Como la Pej, según algunos dicen en el orden original, sería entonces 70 naciones, diferente lengua. Pues viene Ayin, que en ese caso sería 80. Y dice: Yahweh ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Bendito Yahweh, porque lo que hablaba de que el 80 está conectado también con ese tiempo en el que estamos, al menos en el calendario judío. Ha cumplido su palabra, sus dichos, lo cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Enalteció el poder de tus adversarios. Dice el verso 18, que es la letra Tzadé, de justo, y la palabra que aparece inicial es Tzaak. Dice: clamaba el corazón de ellos a Adonai. Clamaba el corazón de ellos a Adonai. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Básicamente para ser justificados como la Tzadé, que se arrepientan, que lloren, obviamente como arrepintiéndose para que reciban la justicia. 19, dice Kumi. Aquí es como orden, en este caso. Levántate, da voces en la noche. Como ladrón en la noche, se va a levantar Cum, descendiente de Yosef. ¿Recuerdan? Cum, conectado con Yosef proféticamente, para el descendiente de Yosef, el último, que se levantará como ladrón en la noche. Y dice, da voces, como los testigos. Ajá, lo dice después, me imagino. Dice Kumi, Roni, Balailá, en la noche. Levántate, da voces en la noche. ¿Verdad? Como si fueran los dos testigos. Al comenzar las vigilias, las vírgenes estaban en vigilia. Así como las 12 horas de día se separan en 4 periodos de 3 horas cada uno, la noche se separa en 4 periodos de 3 horas cada uno. Entonces son 4 vigilias en la noche. Cada 3 horas cambia la vigilia. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde, ¿verdad? Que sería, por decirlo así, Yahushua dijo: buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, cuando él estaba en la tierra. Y dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando Yahushua murió y se fue básicamente la luz apagándose, por ende las 6 de la tarde. Por eso el último vendría como ladrón en la noche, al final de las vigilias, cuando las vírgenes debían estar esperando y ya era muy tarde y las otras habían dormido. No tenían aceite, no pudieron verle, estaban oscuras. ¿Estamos? Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Adón. Derrama como agua tu corazón. Una vez más, ¿verdad? No el hecho de que se derrame la sangre, sino derrama las lágrimas, el arrepentimiento, lo que tiene en el interior, lo que siente, lo que le duele, etc. También recuerdan que cuando Yahushua le metieron la lanza al puro final, salió sangre y agua, y se derramó como agua el corazón de Mashiach. Dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Adón. Ante la presencia de Adonai.
Alza tus manos a él, implorando la vida de tus pequeños. Alza tus palmas a él. Kafaij, tus palmas de la hija de Sión, como si fuese femenino. Recuerdan, Kaf es 20. Si ponemos 2 Kaf, sería 2020, como el año en el gregoriano. Me pareció curioso que dijera esto aquí leyéndolo en este momento. Dice, levanta a él tus palmas por tu alma. Dice, alza tus manos a él, implorando la vida de tus pequeñitos, implorando el alma de por el alma de tus pequeños. Y bueno, todo eso que dije, lo de la CAF y el hecho del 2020 como 2020, las manos levantándose, ya sea para castigar o para implorarle a Yahweh misericordia en el caso de los escogidos. Curioso que haya dicho eso en este verso donde está diciendo, levántate, cum, da voces de noche como ladrón en la noche, la voz de Yahweh que viene, al comenzar las vigilias de las vírgenes prudentes e insensatas. Derrama como agua tu corazón, siendo el corazón del último como el corazón de David, que era como el corazón de Yahweh, ante la presencia de Adonai, Adonai plural, Yahweh y Yahushua en los cielos. Alza tus kaf, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu, a él, implorando la vida de tus pequeños, los 144,000 que van a ser transformados. Por si algo, la palabra kafeij o kafaij, que son tus palmas, es valor numérico 130, a menos de que la P sea 70, en cuyo caso sería 120. Y el 120, recuerden que es el último jubileo, el fin de los tiempos, como los 120 años que se le dieron a Noé, los 120 años de la vida de Moshe. Y ahora voy a estar haciendo eso cada vez que aparezca una P y una Ayin, lamentablemente. Entonces, tus palmas 120, se podría entonces hacer una conexión del año 2020, 2 palmas, con el fin, que es representado por el número 120. Alza tus manos a él, implorando la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Desfallecen de hambre, tus pequeños, como Yosef, que alimentó a todo el mundo desde Egipto y aún a sus hermanos. El último, como descendiente de Yosef, se levanta y alimenta a los pequeños, 144,000, que están desfalleciendo porque están en la apostasía. En las entradas de todas las calles, como todas las congregaciones que dicen tener la puerta del Mesías, pero no. Es una entrada simplemente a un lugar sin salida. Verso 20 es la letra Reish, cabeza, valor numérico 200. Y empieza una vez más diciendo, mira, oh Yahweh, y considera a quién has hecho así. Lemí, ¿verdad? ¿A quién? A Yahushua. Yahweh puso todos los pecados del pueblo sobre Yahushua. Por eso él sufrió lo que sufrió ese día por nosotros. Y se puede ver aquí. A Yahushua le hizo lo que le había hecho al pueblo. De esa manera Yahushua pagó por nosotros, puesto que el pueblo sí se lo merecía, Yahushua no. Dice entonces, mira, oh Yahweh, considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Vean qué triste, qué duro esto. Y me parece sorprendente que ha estado muy presente, al menos para mí en mis estudios. Yo creo que ya se los he mencionado un par de veces. Cuando leí lo de Ezequiel, que ya me había puesto, y después lo leí con unos hermanos, y después venimos aquí, otro hermano ya lo había leído, y después estaba cumpliendo algo de Ezequiel en una semana pasada, cosas así. O sea, ha estado muy presente, como que Yahweh ha estado diciendo esto, que va a llegar a pasar eventualmente, y hay que orar para que no pase cerca nuestro, porque no me puedo imaginar lo espantoso que puede ser eso, que una mujer se coma a sus propios hijos. Lo habíamos visto en otro, ¿verdad? Recuerdan que se iban a comer a sus hijos y que iban a... en Deuteronomio, era parte de las maldiciones. Híjole, sí ha estado presente. Que por las maldiciones iban a comer a su propio hijo y se iban a volver... no iban a querer darle de su propio hijo a sus otros hijos. Así de malos iban a hacerse, que no iban a querer compartir de la carne. O sea, que obviamente, ¿quién va a querer que le compartan eso? Pero si son la misma familia, lo más seguro la familia querría que les compartan, y ni así van a compartir. Y en sí, o sea, no se comen literalmente al niño, pero ellos, bueno, por un lado hay un montón de gente que está comiendo diariamente, abortando niños, porque hacen montones de millones de dólares en Estados Unidos al menos con abortos, y de fijo en otros países también. Y por otro lado, las personas, hay muchas, la mayoría de las mujeres, que, bueno,
las mujeres que abortan, muchas de ellas, la excusa que tienen en la cabeza y el corazón es por su propio bien. Voy a abortar porque no tengo dinero para alimentarlo, voy a abortar porque después yo no tengo cómo vivir. Entonces ellos es para yo seguir con vida, como decía aquí de la comida para hacer volver su alma. Entonces ellas, las personas de hoy en día que abortan es para yo seguir viviendo bien, con vida, comiendo, tengo que matar a este niño. Entonces en cierta forma es como comerse el niño, una manera metafórica, así está claro. Aunque sí va a llegar a suceder físicamente y ha sucedido. Dice el verso, mira, oh Yahweh, y considera, ¿quién has hecho así? ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeños a su tierno cuidado? Y Yahushua es el hijo de Jerusalén y vino y lo mató, lo consumió. Recuerden que consumir en hebreo es lo mismo, comer, consumir. Entonces, dice, ¿han de ser muertos en el templo del Adón, el Cohen y el profeta? Vean cómo acaba de hablar de la muerte de Mashiach y después habla de la muerte de los dos testigos. Mira, oh Yahweh, considera a mí, ¿a quién? Yahushua, han hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos en su tierno cuidado. Han de ser muertos en el templo del Adón, Yahushua, el Cohen Eliyahu y el profeta como Moshe. Y vea que lo pone como diciendo, ya eso es el máximo, eso ya es llegar al final. Y es porque cuando maten a los dos testigos se va a acabar todo. Matar a los dos testigos va a traer destrucción repentina. En el lugar, y matarán o asesinarán en el Mikdash de Adonai al Cohen y al Naví. Mikdash de Adonai, Adonai plural, representa a Yahweh y Yahushua. Cohen y Naví, Eliyahu y Moshe. Verso 21. Es la letra Shin, que son dientes, cambio, fuego y valor 300, entre otras cosas. Y lo que dice es Shakbu. Shakbu Learetz Hutzot. Niños y viejos yacían por la tierra en las calles. Aquí lo que dice, yacían por la tierra en las calles, niños y viejos. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, como la espada que trae el segundo sello. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Degollaste, recuerdan que en Apocalipsis aparece que los que no acepten la marca de la bestia van a ser degollados. Está diciendo aquí degollaste ya en el momento de los últimos 3 años y medio, cuando no aceptan la marca les van a cortar la cabeza. Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. El día de tu furor, el día del fuego, como la Shin. Y dice el verso 22 que es la Taf, y dice Tikra, que es tú llamaste. Y la Taf, repito, es el fin, el último, el sello, una cruz. Valor numérico 400, como los 400 años de esclavitud que acaban de llegar a un final, por ende ya se tiene que cumplir la salvación. Y dice este verso, has convocado, has llamado de todas partes mis temores, como Job, ¿verdad? El que teme, lo que teme le vendrá. Por eso el temor atrae castigo. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. En los días de fiesta toda la gente tenía que ir a Jerusalén. Bueno, 3 días de los 8 días de fiesta que Yahweh determinó en Levítico 23, 3 de esos hay que ir a Jerusalén, los que pueden. Yahweh está diciendo, así como en día de fiesta, de asamblea, toda la congregación se congrega, así como todos iban en Pesaj a Jerusalén, igualmente hiciste que todos los temores se congregaran sobre el pueblo. Has convocado de todas partes mis temores como en día de solemnidad. Llamaste como en día de Moed, como en día de fiesta o de cita, mis temores que me rodean. Y no será como en día de solemnidad. Y en el día del furor de Yahweh no hubo quien escapase ni quedase vivo. Y en el día del furor, en el Shabbat milenial de Yahweh no hubo quien escapase ni quedase vivo. Claramente después de la transformación de los escogidos en la cosecha, no va a quedar nadie vivo como los que sí fueron transformados. Y curiosamente menciona día de solemnidad, día de asamblea, como el día de asamblea en el que van a ser transformados los escogidos. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. ¿Ok?
Qué espantoso. El enemigo Satanás va a acabar con los muchos, a quienes mantuvo durante 2000 años, pero que le daban el crédito a otro, al enemigo. Por eso van a estar ante su... O sea, ya voy a permitir que los destruyan, porque han estado siguiéndolo al otro. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó.